Óigame, qué bendición poder estar con ustedes en el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Donde quiera que te encuentres, que la paz de Jehová te alcance. Ese es mi deseo. No deseo nada más. Que su gracia te alcance. Que su paz te alcance hasta ahora. Mi nombre es Gamaliel Feliciano. Gracias por estar con nosotros. Un besote, un abrazo. Dios te bendiga enormemente. Bienvenidos a nuestra transmisión. Estamos todos los días de diciembre hasta el 24 de diciembre a las 6 de la tarde discutiendo un capítulo de Lucas por día. Un capítulo de Lucas por día. Así que gracias por estar allí. Gracias por conectarte en el día de hoy. Y bueno, justo ahora, vamos a poner esto por acá, que nos queda. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya comenzamos, así que ya ven por ahí algunos de los mensajes. Hay otros que ya aparecieron y desaparecieron porque fueron rapiditos ustedes. Por ahí Dionisia, buenas noches. Dice, muchas bendiciones, pastor. Dios te bendiga. Kim, feliz noche, queridos. Dios me los bendiga abundantemente. Un saludo desde Francia. La raza María Isabel, buenas noches, bendiciones. Uruguay en la casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver por acá en el otro chat. Abrimos de inmediato por acá. Marvia, Dios te bendiga. Hola, hola, dice. Y compartido. Muy bien, llegó el momento de compartir. Comparta esta transmisión con cuantas personas usted se le ocurra. Ya sea en Facebook o por YouTube, o el link de YouTube, o por WhatsApp, o por texto, o por Messenger, o por señal de humo, no sé. Donde tú quieras. Dice por acá buenas noches y bendiciones. Dice Wandita. Wanda, Dios te bendiga. Spanish ya llegó por ahí. Está compartiendo y agradeciendo. Esta muchacha es tremenda. Bendiciones mis queridos hermanos, bendiciones mi querido pastor, saludos a la Sagrada Familia, gracias. Y el llegué, ya extrañaba el llegué. El llegué. Muy bien, muy bien. Por ahí también está Jesse Muñoz, Jesse. Llegué también, gracias. Eso, ya está Spanish contagiando a medio mundo por ahí. Contagiando a todo el mundo. Por acá, saludos, pastor, desde Cleveland, Tennessee. Nieves, Dios te bendiga. Fortaleza física, emocional, espiritual para ti. Eso es lo que deseo. Saludos desde Puerto Rico, Antonio Sáez, Georgie. Dios te bendiga. Eso. Qué lindo que puedan estar con nosotros. Qué maravilloso que puedan estar con nosotros. Se me quedó por ahí Jaime Mendizábal Meza. Saludos desde Perú. Bendiciones. Eso. Por ahí Marta también nos saluda. Dice, buenas noches, bendiciones. Pido oración por la salud de mi amiga Antonia. Fue diagnosticada con cáncer. Estaremos orando. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y por ahí ustedes van a seguir comentando. Quiero saber de dónde nos están observando. Quiero saber cuál fue tu versículo favorito del capítulo 8 de Lucas. Hoy estamos en el capítulo 8 de Lucas. Así que quiero saber, quiero enterarme cómo te pareció el capítulo de Lucas. Y también van a colocar por ahí sus peticiones de oración. Eso. Dice desde Texas, Lisandra, Dios te bendiga, presente, eso es. Y por ahí Nieve, amén, gracias pastor, eso es. Estamos aquí para amarnos, ¿verdad? Para cuidarnos mutuamente, aunque sea a través de la distancia. Mi esposa tenía un abuelo muy especial. Ambos abuelos eran especiales, obviamente, pero el que más yo conocí fue Panchito. Y Panchito decía algo muy interesante. Panchito decía que él amaba a todo el mundo. Una vez me dijo, yo amo esa hermana de la iglesia. Y yo dije, pero si tú no la conoces, no necesito conocerla. Ella ama a Jesús, yo la amo a ella también. Así que nos tenemos en común. Y yo entendía a lo que se refería. Dios nos está llamando a amar a todo el mundo, pero hay un amor especial con aquellos que tienen esa intención de buscar a Dios igual que nosotros. Feliz noche, Bocono, Estado Trujillo, Venezuela en la casa. Eso. Marce, Pablo también, bendiciones les deseamos Marcela y Pablo desde Misiones, Argentina. Qué rico que estén con nosotros, qué maravilloso que estén con nosotros. Eso, Lucas capítulo 8 es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Así que te invito a que busques tu Biblia, busques tu aplicación, tu computador, tu tableta, tu teléfono, lo que sea, pero que abras el capítulo. Y no solo eso, sino que lo estudies conmigo en el día de hoy, lo repases, porque esto es más bien un repaso, y que si no lo has leído, lo vayas a leer al final. Te lo dediques un tiempo para leerlo, para estudiarlo y pedirle a Dios que te muestre lo que debes aprender, lo que debes aplicar para tu vida. Y si ya lo leíste, pues léelo otra vez. Por acá están apoyándose muy bien, bendiciones. Janet Hernández también, saludos, Dios te bendiga.
Dice, buenas noches, pastor, bendiciones para usted y su familia, un abrazo desde Puerto Rico, Dios te bendiga. Y ahí apoyándose. Pido oración por mi esposo que están haciéndole la prueba del COVID en este momento. Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga. Dios te guarde. Mucho cariño. Mucho cariño. Mucho cariño para ustedes dos. Vamos a orar entonces y comenzamos, ¿les parece? Hay mucho que hablar de este capítulo. Oramos. Padre bueno, Padre Santo, gracias por tus cuidados, por tu protección, por tu amor. A esta hora rogamos que quedes con nosotros, que nos sostengas, que nos bendigas y que nos ayudes a entender tu mensaje para con nosotros o para nosotros en esta noche. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Lucas capítulo 8. Lucas 8, búscalo. ¿Ya lo encontraste? Lucas capítulo 8 y vamos a ver qué Lucas tiene que compartir con nosotros en el día de hoy. Ya hemos hablado de muchas cosas, hablamos del por qué Lucas escribe este libro, por qué o qué quiere resaltar en el libro, cuál es la función del libro o cuál es el propósito principal del libro. Lucas era un doctor, investigador que estaba predicando del evangelio, estaba alrededor de nuevos cristianos, de nuevos creyentes y decide investigar la vida de Jesús, el ministerio de Jesús para fortalecer a esas personas que estaban estudiando el evangelio de la gracia de Jesús. Los años 60 después de Cristo aproximadamente. Y este doctor decide entonces investigar, como mencioné, a nivel histórico, a nivel entrevistar personas, conocer y compartirlo con nosotros. Y nos comparte principalmente el establecimiento de un reino atípico, es la palabra que hemos estado utilizando. Un reino atípico, por un rey atípico, para ciudadanos atípicos, que tendrán conductas, comportamientos, prácticas atípicas. Y en el día de ayer, yo creo que es pertinente que repasemos un poquitito lo que aprendimos en el día de ayer. En el día de ayer, si fuéramos a resumir el capítulo, lo podríamos resumir o decir que el centro del capítulo es la compasión. La compasión. Vemos cómo Jesús hizo milagros a los que eran rechazados, los que eran indignos. Y eso nos enseñó mucho, ¿verdad que sí? Hablamos acerca de cómo hizo el milagro al centurión, de cómo señaló que no había una fe como la de él, la viuda de Naín. Hablamos también acerca de cómo los discípulos estaban comunicándose, discípulos en nombre de Juan el Bautista, ¿no? Ahí los primos se comunicaron, Jesús y Juan el Bautista, esos primos se comunicaron. Y Jesús, ¿cómo les respondió a la duda, a la pregunta? Con acciones. Él siguió sanando, levantando, curando, salvando. Y después le dijo a los discípulos, vayan y cuéntenle estos actos de compasión que hemos hecho y eso era exactamente lo que necesitaba Juan el Bautista para confirmar que Jesús era quien él pensaba que era. Luego de eso hablamos de la mujer pecadora en la fiesta del fariseo, recuerdan, en la casa del fariseo, y aprendimos que los milagros tienen su base en la compasión. Los milagros de Jesús tienen su base en la compasión y por lo tanto nuestras acciones deben estar enraizadas también en la compasión. Aprendimos adicionalmente que nuestras prácticas, acciones, tradiciones no tienen sentido si desplazan la compasión, si desplazan la relación. La relación es primero, la tradición es después. ¿Ok? Y número 3, aprendimos que aquel que entiende su necesidad es perdonado. Y mientras más experimentamos el perdón, más amamos. Más amamos. Y el capítulo 8 para el día de hoy, capítulo 8, es el capítulo de el reino del oír y el hacer. Aquí Lucas nos presenta en su sermón a la gente a su alrededor y para nosotros también que ese reino atípico es un reino de oír, pero también de hacer. Un reino en el que la palabra debe estar conectada con la acción. Eso es lo principal que aprendemos de este capítulo. Ojalá y lo hayas leído. Si no, no hay problema. Lo puedes leer. Así que vamos de inmediato. Lucas capítulo 8 y vamos a los primeros versículos, no sin antes mencionar a algunas de las personas que por acá nos están escribiendo. Los que están escribiéndome en mi página pues no se van a ver en el chat que tenemos en la transmisión, pero no me voy a olvidar de ustedes. Voy a leer sus peticiones, sus comentarios, así que pueden seguir escribiendo allí. Si desean compartir en el chat que sale en la transmisión, pueden ir a su casa Church, que allí está la transmisión principal. Janet pide oración por la unión entre los hermanos de la iglesia. Muy buena petición.
Muñoz Jesse dice ahí las mujeres que sirven a Jesús, así comienza, ¿verdad que sí? Qué belleza. A mí me encanta cómo Jesús vino a romper parámetros, cómo él involucró a las mujeres desde el principio de su ministerio y no en roles secundarios por como si no merecieran estar allí. Estas mujeres tenían unos roles importantes. ¿Ok? Quizás los 12 eran varones, pero no eran los únicos discípulos de Jesús. Jesús tenía muchos más discípulos, muchos más discípulos. Lo que pasa es que habían secciones que él decidió tener así. Esa fue su decisión, pero después de eso habían unos 70, recuerdan, y había mujeres allí. Los evangelistas nos dicen que había mujeres que le seguían constantemente. Vamos a leer el primer versículo. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando. ¿Qué predicaba y anunciaba? Bueno, predicaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Predicaba y anunciaba ese reino atípico del cual hemos estado hablando en todos estos capítulos. Ese reino atípico al cual él hace referencia en capítulos anteriores con las bienaventuranzas. Ese reino atípico al cual él hace referencia con la regla de oro y lo que llamamos la regla de platino. No solo amar para esperando que nos traten de igual manera, sino amar aunque no nos correspondan, amar aún a nuestros enemigos. Eso es parte del reino atípico y él tenía una misión, tenía la misión de compartir ese reino atípico con todos los que estaban a su alrededor. Él estaba hablando de la renovación del reino de Dios aquí en la tierra. Y él lo presentó con sus palabras, pero no solo con sus palabras, también con obras de compasión. Obras de compasión. Él estaba presentando una nueva manera de vivir. Una nueva manera de vivir porque no solo se conectaba o tenía relevancia lo que estaban viviendo en el presente, sino que él conectaba el presente con el futuro, que es una de las cualidades de ese reino atípico. Un reino que vino a ser establecido eternamente. Diga conmigo, eternamente. Gloria a Dios, porque Dios desea que tú y yo seamos parte de ese reino atípico que es eterno. Eterno. ¿Okay? Así que Jesús con sus palabras, con el anuncio de el reino atípico, estaba conectando esa manera de vivir que no solo se enfoca en el presente, sino que también va al futuro. Al futuro. Y en el versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, dice Lucas, y otras muchas, tantas que no puedo mencionarlas aquí, que le servían de sus bienes, Estas mujeres no solo seguían a Jesús, no solo recibían beneficios de Jesús, sino que le servían con lo que tuvieran, con lo que tenían, porque habían entendido que lo de ellas no era de ellas. Lo de ellas no era de ellas. Por aquí Yanira nos escribe, ese reino heredado, presentado, quizás es lo que quiso decir, en el Nuevo Testamento para nosotros donde nos hereda todo. Solo tenemos que reclamarlo, hay que reclamarlo, es cierto. Muy bien, muy bien. Y allí estaban estas mujeres siguiendo a Jesús. La ayuda de mujeres a maestros judíos era algo común, que no era en contra de la cultura, que las mujeres ayudaran a los maestros, que se entregaran al punto de no tóxico, no saludable, no de mala manera, sino de manera saludable, que entregaran su servicio a los maestros. Lo que no era normal era que viajaran, o que pasaran tiempo de más con ellos. Con Jesús, a Jesús lo seguían. Jesús rompió parámetros. Y Lucas nos narra estas historias de cómo Jesús rompió preconceptos con diferentes poblaciones en su cultura, incluyendo las damas, incluyendo las mujeres. Y él rompió preconceptos al punto de promover la presencia activa y continua de mujeres en su ministerio. Dios bendiga a nuestras chicas, Dios bendiga a nuestras damas, gloria a Dios por nuestras muchachas. Ustedes tienen una sensibilidad que los hombres solo soñamos con tener. Así que no te rindas. Yo doy gloria a Dios por esas damas que deciden trabajar para Jesús.
y deciden trabajar para Jesús, aunque muchas veces nosotros, los líderes cristianos, los llamados líderes cristianos, no reconozcamos el llamado que Dios tiene o que ha hecho para ti. Eso a mí me rompe el corazón todavía, pero estamos en una sociedad humana y, y pues nada, van a haber cosas que no nos van a complacer, pero vamos creciendo. Esa es mi esperanza, que Dios nos ayude a seguir creciendo. Usted, dama, no se rinda, sírvale a Dios con todos sus bienes, con todo lo que tiene, con sus tesoros, con sus talentos, con su tiempo. ¿Ok? Y luego de eso, entonces entra Lucas en el versículo 4, si mal no recuerdo. Exacto, en el 4 entra una parábola que es muy conocida. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y en esta parábola yo no voy a entrar a los detalles porque es bastante larga. Lo que él nos está presentando es bastante largo. La parábola es bastante larga en términos de su significado. Quizás podemos mencionar algunas cositas. Pero, y es del 4 al 8 y más adelante entonces da la explicación. Si quieres la explicación de la parábola del 11, 10, 11 al 15 aproximadamente, encuentras allí los significados, ¿no? Pero hay algunas cositas que podemos mencionar. Lo primero es que Jesús utiliza las parábolas para enseñar los misterios de lo sobrenatural. Las parábolas no fueron historias para entretener. Las parábolas fueron nuevos lentes para que tú y yo pudiéramos descubrir la complejidad de la gracia, la complejidad de la salvación, la complejidad de ese reino atípico al cual Él nos está invitando a ser ciudadanos atípicos. Entonces Jesús utiliza las parábolas con este sentido. Es como si Jesús estuviera moviendo una cortina para que nosotros podamos ver lo que está detrás de la cortina y que lo podamos ver a simple vista, de manera clara. Él utilizaba conceptos que su audiencia podía entender. Él utilizaba conceptos que eran sencillos para su audiencia. ¿Okay? Y esa es una de las cosas maravillosas de las parábolas. Jesús hacía accesible verdades que eran profundas, que siguen siendo profundas para el ser humano. Por allí Lisandra nos escribe: la parábola del sembrador me habló como nunca antes. ¡Qué bueno, Lisi! Acepté que durante mi vida he escuchado la palabra y mi corazón ha sido como el camino, como piedra y como espinas. Todos corremos por todo, ¿verdad? Ahora le pido a Jesús a diario que me dé un corazón nuevo, que sea un corazón noble, bueno y fértil para que dé frutos. Algo interesante es que la semilla no hacía el terreno. Y quizás podamos hablar de esto un poco más adelante, ¿verdad que sí? Pero la semilla no hacía el terreno. La semilla era tirada en el terreno que ya estaba establecido. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nuestra disponibilidad a Dios es prácticamente lo que nos mueve a convertirnos en esos terrenos. No es la información que tengamos en nuestra mente. A veces pensamos, la gente para que conozca a Dios debe memorizarse, cuánta profecía encuentre, cuántos versículos se pueda. Y todo eso es maravilloso. Pues claro, no es maravilloso, más que maravilloso, es necesario. Porque conocemos a Dios a más profundidad a través de la revelación escrita. Pero el trabajo del Espíritu Santo comienza mucho antes de que alguien agarre una Biblia en sus manos. Mucho antes de que alguien le mencione siquiera a Jesús. Qué complejo eso, ¿verdad que sí? Pareciera ser algo abstracto, pero realmente no lo es. Es algo muy concreto, muy real. Dios trabaja en el corazón, el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de la gente a todo alrededor, aunque sean no creyentes, aunque sean unchurched, como le llamamos, aquellos que han ido a la iglesia pero se alejaron, o aquellos que son los nones, aquellos que no tienen nada, o que no creen en nada, o que no les interesa nada. Ya el Espíritu Santo va trabajando de diversas maneras. Y cuando ya llega la palabra, si hay disponibilidad, si hay deseo, aunque sea mínimo, aunque sea pequeñito, la semilla llega. La semilla llega. Nuestra tarea es regar esa semilla, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a seguir. Por acá, mi versículo favorito dice Kim es el 35. Vamos a leerlo más adelante. Sentado a los pies de Jesús, vestido. Alguien se quitó su manto y cubrió al hombre gadareno y en su cabal juicio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! Daniel Correa, hola, Dios te bendiga. Dios te bendice en grande. Por acá dice, saludos Pastor José Vázquez. José, Dios te bendiga, mi hermanazo.
Dios te guarde allá en el norte. Acá no tengo tanto frío como tú. Cuando quieras me visitas. Wilnet, eternamente. Eso. Janet, eternamente. Gloria a Dios. La semilla es la palabra de Dios, definitivamente, Jesse. Por acá Nilcia llegó. Bienvenida. Bendiciones, bendiciones. Muy bien. Entonces, las parábolas. ¿De qué hablamos de las parábolas? Ya dijimos, hacen accesible misterios de Dios, como lo es la salvación. Para nosotros es bien difícil entender cómo Dios decidió salvarnos a pesar de quiénes somos nosotros. A pesar de quiénes somos nosotros, Él decidió salvarnos. Y esa gracia, esa piedad es un misterio para nosotros. Las parábolas redescubren eso, le quitan la envoltura para que tú y yo podamos ver de manera clara. Y tienen un efecto particular en la gente que los oía. Recuerden que este capítulo le hemos llamado el reino del oír y el hacer. El reino del oír y el hacer. Las mujeres oyeron, recibieron compasión, pero también hicieron, se movieron a la acción. ¿Por qué? Porque la relación produce acción. Lo dijimos en días anteriores. La relación produce acción. Y ese oír tiene una base en la relación. Es un oír relacional. No es un oír de por encimita. Es un oír con todos los sentidos, con ocupación, con conocimiento. Conocimiento de quién es Dios. Conocimiento de quién es Dios. Y esto es lo que hace la parábola. ¿Ok? Y tiene un efecto interesante, particular en la gente que escuchaba las parábolas o que los escucha aún las parábolas. Y es que está ligado a la disposición, es decir, a la actitud sobre la vida, a la manera de ver la vida. Cuando nosotros leemos o cuando Jesús contaba esas parábolas y la gente las escuchaba, habían varios grupos. Entonces, ¿por qué esas palabras en las parábolas llegaban de una manera al grupo que necesitaba y que entendía que necesitaba, y de otra manera era recibida por los líderes religiosos que pensaban que no necesitaban nada? Que vivían pensando en cómo no llevarle deshonra a Dios, mientras los otros iban entendiendo el concepto de Jesús de glorificar a Dios, que es muy diferente. Pues porque las parábolas tienen ese poder, tienen el poder de llevarte a una de dos respuestas. Por eso es que él decía, mira, algunos viendo no ven, versículo 10, viendo no ven, otros oyendo no entienden. Porque no es la palabra, no es la parábola. La semilla es la misma. La semilla es la misma. Es la disposición, es la apertura, es la manera de ver la vida. Mi compañero de ministerio, el pastor Alex, estuvo predicando una serie de conocimiento de Dios, conocer a Dios, estos 2 sábados. Si no lo has visto, ve a YouTube o aquí mismo en Facebook también en nuestra iglesia y lo puedes ver. Tremendos sermones, muy lindos, inspirados definitivamente. Y en uno de los sermones estaba hablando cómo nuestra percepción de Dios prácticamente determina cómo lo vemos, o sea, cómo lo recibimos, cómo lo conocemos. Y es algo parecido a este concepto. Las parábolas llegaban, era un solo mensaje, pero eran recibidos de dos maneras. Algunos endurecían su corazón, rechazando la gracia, entendiendo que no la necesitaban, mientras otros abrían más su corazón porque entendían que necesitaban de esa gracia. ¿Okay? Todos tenemos la opción. Todos tenemos esa opción. Y lo más lindo es que si en algún momento tú has rechazado el mensaje, has rechazado la palabra, has endurecido tu corazón y rechazado la gracia, el día no ha terminado. Aún tienes oportunidad, hoy es tu oportunidad de decirle, Señor, yo no entiendo todo quizás, yo no sé todo quizás, pero quiero intentarlo, quiero intentar estar contigo. ¿Qué tal si en el día de hoy comenzamos o seguimos en esta conversación, pero comenzamos a tomar esta decisión juntos? La decisión de decirle, Señor, yo quiero caminar en ti. Yo quiero vivir para ti. No sé cómo eso se ve. No sé cómo eso se verá. No puedo visualizarlo. Pero confío en que tú sí sabes. Confío en que tú me guiarás. Confío en que tú estarás conmigo. Y vamos a caminar. Vamos a caminar. Por allí, Lisandra, mi versículo favorito fue el 18 y lo entendí mejor de la versión amplificada en inglés. So be careful how you listen, for whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. Exacto. And whoever does not have an ongoing for truth, and longing for truth, even what he thinks he has will be taken away from him.
excelente. Este versículo es excelentísimo, excelentísimo. Déjame ver si puedo traducirlo. La versión amplificada es una paráfrasis, ¿ok? Van a haber cosas que no están en el original, pero sí son útiles, ¿ok? Son muy útiles precisamente por eso, porque hay una explicación en varias palabras de lo que el versículo nos está diciendo. Nuevamente, es una paráfrasis, no es tan fiel al texto original, pero son muy útiles. Dice, así que tengan cuidado como escuchan, porque aquellos que tienen un corazón que permite ser enseñado, para ellos el entendimiento, más entendimiento se les será dado. Si tú tienes un corazón que quiere ser enseñado, si estás humilde y dices, Señor, yo no sé todo, pero tú sí, entonces se te va a dar más conocimiento porque es la apertura. Es lo que les estaba mencionando, es la apertura. Es la certeza de que yo no lo sé todo, pero tú sí, Dios. Y aunque yo no sé cómo va a funcionar, yo quiero estar contigo. Excelente, excelente. Por allí Dionisia nos dice el 20 y el 21 es mi versículo favorito, eso. Y Kim nos escribe con perseverancia. Hay que seguir con perseverancia. Me parece un proceso. Hoy lo vi así, no sé si estoy en lo correcto. ¿Estás en lo proceso, Kim? En lo correcto. Es un proceso, Kim, definitivamente. Por eso como cristianos no podemos pensar que ya llegamos a la cúspide y ya. No, no, no. El cristiano debe ir creciendo, en aumento. Pablo lo dice de una manera tan especial en Corintios 3:18. Segunda. Me parece que es 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios seremos transformados, a la imagen de Dios seremos transformados de gloria en gloria. Es un proceso de crecimiento. Dios no desea que tú seas el mismo cristiano de hace 10 años. No, hay que cambiar, hay que ser dinámico, hay que entender, la verdad es la misma, es siempre la misma, pero el conocimiento de esa verdad es progresivo. Vamos a ir en aumento en el entendimiento de esa verdad. Por allí, Dios te bendiga, mi hijo. Mamá, Dios te bendiga. Dice, había una sola semilla que cayó en parte en 4 terrenos diferentes y el último 4x4 está dando fruto constantemente. Muy bien, eran las mismas semillas, definitivamente. Por acá hay algún comentario. Spanish Copiague dice, bendiciones mis hermanos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Compartan, compartan, compartan. Gracias Nilcia Echevarría que estás compartiendo. De eso se trata, de eso se trata. Muy bien. Y dentro de toda esta parábola que podríamos estar hablando muchísimo de ella, pues hay varios elementos que ya ustedes mencionaron algunos, otros yo los puedo mencionar. Cuando habla de desconexión o de que se secó porque el camino estaba seco, era un corazón seco, es falta de relación, todo vuelve a lo relacional. Y en el caso del buen terreno hay 3 elementos que podemos identificar. Escuchan la palabra, la retienen, dan fruto. ¿Ok? Esos son los del buen terreno. Escuchan la palabra, la retienen y dan buen fruto. Escuchada o recibida, ¿no? Eso produce fe. Recuerdan que nuestra fe no es algo nuestro, es algo de Dios también. Es un regalo de Dios. Y escuchar la palabra en un contexto relacional, una vez más, produce fe, la fe correcta. La fe correcta es la que tenemos en una persona, no en data. ¿Ok? Nosotros tenemos fe en Jesús. Fe en Jesús, ¿ya? Entonces la retenemos, es que la aplicamos. Nuevamente, ¿de qué hablamos en este capítulo? ¿Cómo le llamamos? Este es el capítulo del reino del oír y el hacer. Del oír y el hacer. Y cada elemento que Lucas nos presenta en este capítulo va dirigido a precisamente eso, al oír y al hacer. Y cuando habla de retenerla, la escuché, pero no me quedé con ella, la retengo o la aplico, en otras palabras. La aplico. ¿Y cómo la aplico? Dando fruto. Dando fruto. Fruto que es producido no por mí, sino por esa relación que tengo con Dios. Excelente. ¿Te parece bien? A mí también. A mí me encanta, a mí me parece muy bien. Así que se trata de tener fe o producir fe, que Dios produzca fe en nosotros, de aplicar esa fe y de practicarla, Y posteriormente, vamos a ir al capítulo 8, déjame ver dónde fue, en el versículo ya 16. En el versículo 16, yo creo que alguien por ahí escribió que este era el favorito
No, Lisandra escribió el 18. Vamos a leer el 18 ahora. En el versículo 16, él entra a reforzar la idea del fruto, la idea de que escuchaste y ahora estás aplicando, estás haciendo. ¿Cómo refuerzo la idea del fruto? Pues dando otro ejemplo que está alineado, y ese otro ejemplo es la luz. Aquel que está en una relación con Dios produce fruto. Aquel que está en una relación con Dios produce luz o es reflejo de la luz. De la luz. Y está allí en el versículo 16. Vamos a leer esos tres. Dice, nadie que enciende una luz cubre con una vasija. La cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Buenas tardes, Alberto. Dios te bendiga. Sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y el versículo 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y ya leímos esta versión, o este versículo, en la versión de la Biblia amplificada, de Amplified Bible, ¿okay? Que es una paráfrasis, como le había mencionado, donde hablaba de una manera muy acertada, donde nos habla de una manera muy acertada que está hablando de un corazón dispuesto al cual se le va a dar aún más conocimiento, más entendimiento es la palabra que utiliza. Y me pareció muy acertada. Gracias, Lisandra, por compartirlo. Pastor Gama, ¿las parábolas nos pueden enseñar principios espirituales? Pues sabes que, Alberto, yo sé que llegaste recién, pero precisamente era lo que mencionábamos. Jesús utilizó las parábolas para enseñarnos principios espirituales. Nosotros los cristianos no sacamos doctrina de las parábolas. ¿Okay? Las parábolas no las utilizamos para establecer doctrina. Las doctrinas las sacamos de la Biblia completa, no de historias como las parábolas, de ilustraciones como las parábolas. Las parábolas tienen la función de abrir la cortina, de hacer accesible no solo principios espirituales, Alberto, yo diría misterios espirituales. Misterios espirituales. Es como cuando tú tratas de explicarle a tu niño o a tu niña pequeñita pequeñito un principio que es difícil para que ellos entiendan porque no conocen ciertos elementos de la vida, y tú lo haces a través de una historia, de una ilustración con conceptos que para ellos son entendibles. Entendibles. Muy bien. Entonces eso es lo que nos presenta. Y luego de esto, luego de hablar de la luz y de conectar esto con lo que ya Jesús estaba compartiendo, entramos en una narración que es un poquito chocante, especialmente para nosotros los hispanos, que tenemos un concepto tan alto de las familias, que somos tan familiares. Aquellos que nos están viendo en sus países quizás no vayan a entender completamente lo que les estoy diciendo, pero en Estados Unidos no es que sean antisociales, ¿no? O asociales sería la mejor palabra, que eviten la sociabilidad. Hay sociabilidad, pero las costumbres familiares que tenemos nosotros no son tan comunes, ¿okay? En todas las culturas. Hay otras culturas, además de la hispana, que son muy familiares. Y que la familia es un valor prácticamente, igual que con nosotros. Así que cuando leemos esta parte de la historia, cuando habla de la familia de Jesús, nos es un poquito chocante. Ojalá y hoy podamos verla desde otra perspectiva. Precisamente por acá, Jesse nos escribe que el versículo 21 es su favorito. Dice Willy por allá, muy buenas noches y sea siempre bendecido tú y tu familia. Gracias, brother. Dios te bendiga. Abrazos para todos por allá. Hay mucho cariño para ustedes. Rosy dice, me encanta la manera de explicarlo. Qué bueno que estás disfrutándolo. Jesse, amén. Amén, Elizabeth. Eso, y por ahí siguen respondiendo. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a todos. Nuevamente, dejen su petición de oración, el versículo favorito de donde nos está viendo. ¿Okay? Quiero conocerlos un poco más. Y estos versículos de los cuales hablaba están comienzan en el versículo 19. Y es cuando la madre y hermanos de Jesús vinieron a él. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y a veces nosotros tomamos este versículo como una señal de que Jesús estaba rechazando a su mamá, rechazando a sus hermanos, tomándolos como menos, menospreciándolos. ¿Qué opinas tú? Escríbeme a ver. Escríbeme por el chat. ¿Qué opinas tú que realmente Jesús estaba queriendo decir aquí? Permiso. Nosotros los que hablamos tan rápido, nos comemos las palabras y las letras. Y hay que tomar agua para hidratar, a hidratar. Dice... Ok, vamos a ver por acá. Kim nos contesta. Yo sé que estamos un poquito atrasados en la transmisión, pero vamos a leer lo que Kim nos escribe por acá. Dice, quizás para ilustrar bien el tema de la luz y dar fruto constantemente, Jesús lo ilustró diciendo que estos son su madre y sus hermanos por estar ligados a Jesús en una relación íntima. Ok, no, estás en punto. Discúlpame, que fue que leí solamente el principio. Sí, ese es uno de los elementos. Ese es uno de los elementos. A ver, ¿quién más dice algo? ¿Quién más dice algo? Dice por acá, Nilcia, bendiciones, mi querida. Le escribe Spanish. Ok. Bueno, yo voy a escribir y ustedes me dicen después, ¿ok? Por acá, Lina, comentar y ustedes me escriben después. Bendiciones, pastor, y muchas gracias por interesante y edificante exposición. Y pido la ayuda del Espíritu Santo, me ayude a aprender y conocer más a Jesús. Bendiciones a todos. Lina Costilla, estamos en esas todos, ¿ok? Estamos en eso, estamos aprendiendo, estamos creciendo, no lo sabemos todo, al contrario, y yo aprendo mucho de ustedes también. Aprendo muchísimo. Cuando Jesús habla de esta manera acerca de su familia, precisamente está presentando la idea de que aquellos que están en la luz, aquellos que dan fruto, aquel buen terreno, aquellos que deciden ser parte de ese reino atípico donde se escucha, pero también se actúa, se hace, como las mujeres al principio del capítulo, son familia también. Son familia. ¿Ok? Entonces, si todos son familia, para Jesús todos somos importantes. Todos somos importantes. A veces lo tomamos desde la perspectiva exclusivista, diciendo, no, mi familia es mi familia. ¿Ya? Y es algo que repetimos constantemente, especialmente como hispanos. Nosotros decimos, la familia es primero. Y es cierto, la familia es primero. Pero en el contexto que Jesús está hablando, y dentro del ministerio de Jesús, la familia sigue siendo primero. Pero voy a redefinir completamente quién es mi familia. ¿Quién es mi familia? Mi familia es, versículo 21. ¿Qué dice el 21? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Oyen la palabra de Dios y hacen y actúan. Dice Lina, la unión y relación no depende de una religión, sino de todo aquello que mantienen, de todos aquellos que mantienen una relación con Él. Esa es la explicación de estos versículos, es cierto. Nuevamente, la inclusividad de Jesús salió a relucir una vez más. Y de hecho en Lucas, desde el principio hasta el final, encontramos cómo Lucas está interesado en presentar a ese rey atípico como un rey también inclusivo. Es por eso que encontramos que Lucas enfatiza a un Jesús que está pendiente de los rechazados, de los considerados inmundos, de los indignos. Y constantemente presenta ese tipo de milagro, ese tipo de intervención. Para Lucas era importante que la gente a su alrededor entendiera eso. Y en parte fue porque Lucas estaba también predicándole a los gentiles, a los griegos, a los romanos. Estaba compartiendo esta historia a todos ellos y él estaba interesado que ellos entendieran que el mensaje de salvación también era para ellos, que la gracia también los podía cubrir a ellos. Muy bien, perfecto. Leemos otro mensajito más. Dice por acá Aida, todo aquel que no deje padre y madre, hermanos, por mi causa no podrá entrar en el reino de Dios. O sea que por amor a Jesús, a nuestro Dios, obedecerle y hacer lo que Él desea para nosotros. Hay un elemento interesante en esta frase a la que tú haces referencia, y es que la estructura, puedo estudiarlo un poquito más para venir con más certeza, pero me parece que la estructura gramatical no habla de un extremo o el otro. No es que yo para servir a Jesús necesito dejar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijas, ¿ok? Sino que está refiriéndose a prioridades.
a prioridades, dónde yo coloco a Dios. Y lo más lógico es que nosotros coloquemos a Dios primero, porque Dios es la fuente del amor. Yo no puedo amar a mi esposita, a la pecosa. Yo no puedo amarla como corresponde si yo no estoy en relación con Dios. ¿Está marinando eso ahí? ¿Está cocinándose? Lo voy a repetir. Yo no puedo amar a mi pecosa, a mi nena, a mi lorna, a mi esposita, como corresponde, como debe ser amada, si yo no estoy en una relación con Dios. Porque el tipo de amor que la Biblia, que Pablo en Efesios capítulo 5, en el libro de Efesios y en otros libros también los autores de la Biblia nos menciona que debemos tener con nuestra esposa, es un amor que yo no puedo producir. Entonces yo tengo que estar conectado a la fuente para poder amarla a ella. Entonces lo que Jesús está diciendo allí es eso. Es, mira, esta es la prioridad. Esta es la prioridad. Para que lo demás pueda funcionar, esta es la prioridad. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto, perfecto. Vamos a continuar, que el tiempo apremia, el tiempo continúa. Muy bien. Estoy pendiente al chat de acá también. No quiero dejarlos afuera a nadie. Luego de eso habla de milagros y los milagros que nos presenta, o sea, nos presenta varios milagros. Estos milagros van en crescendo, podríamos decir. En crescendo. El crescendo es un término musical que se refiere al aumento, podríamos decir, de volumen, para decirlo de una manera sencilla, en la voz o en los instrumentos. Y es lo que sucede con estos, va creciendo, ¿no? Creciendo. Va creciendo en intensidad de estos milagros. Comienza con la calma de la tempestad. Y usted podría decir, pero ven acá, si empieza con la tempestad, ¿cómo es que eso va creciendo? ¿Hay algo más alto que la tempestad? Bueno, podríamos decir que sí. Vamos a ver. Ahí está la calma de la tempestad. Y este milagro muestra la divinidad de Jesús, muestra su humanidad también. Vemos cómo Jesús es 100% humano, 100% hombre en este evento. ¿Ok? Y en los evangelios vemos detalles que señalan precisamente eso. En varias veces, podríamos decir constantemente. 100% de un lado, 100% del otro. Aquí se cansó, se durmió, eso es humano, pero luego calmó la tempestad. Y los mismos discípulos decían, pero ven acá, ¿quién hace eso? ¿Quién le habla al viento, al mar y le obedece? Si este hombre lo vimos dormido, cansado, igual que nosotros, pero ahora hace esto. 100%, 100%. Luego de eso, Lucas nos lleva a la historia del Gadareno, del endemoniado de Gadara. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y desde el principio Lucas resalta el hecho de que los demonios incluso reconocieron a Jesús como Dios. Y le dicen, mira, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Versículo 28. Versículo 28. Y después que sucede todo lo que sucede, que lo libera, que los demonios van a los cerdos, que los cerdos se tiran por ahí a volar por el risco, los dueños de los cerdos llegan, porque se le llevaron el chisme allá, llegan, los pastores de cerdos le llevaron el chisme, ¿verdad? Y volvieron, llegan, está allí todavía el asunto, los discípulos, el sanado, el libertado, lo ven, todo cuerdo, como dice quien por ahí alguien lo vistió, porque al principio nos dicen que estaba desnudo, vivía entre los sepulcros desnudo. A ese punto, lo ven, ¿y cuál es la reacción de ellos? Versículo 35, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Dice en el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, ni siquiera el nombre sabían, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Si el amor echa fuera el temor, ¿qué nos indica el hecho de que tuvieron miedo? No estaban experimentando el amor, no había una relación con Dios. Cuando nosotros vivimos en relación con Dios, Dios se va a ir revelando a nosotros también en creciendo. Y no tendremos por qué tener ese temor, ese miedo. Pero ellos sí tuvieron miedo. Cuánto poder el de Jesús, ¿eh? Cuánto poder el de Jesús. Luego de eso le da una encomienda, ve y habla. En otras ocasiones Jesús dice, mira, calladitos nos vemos más bonitos. No digas nada. Pero aquí le dice, cuenta, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No dice cuántas cosas hice. No, lo que yo hice proviene de Dios mismo. Yo soy Dios. A todo esto los discípulos echando ojo. Los discípulos viendo, oyendo.
oír y hacer. Lucas nos habla en este capítulo del reino donde se oye y se hace. Siguen los milagros en creciendo. Está la tempestad, está el endemoniado. Ya no se trata algo del ambiente, ahora toca una persona, el milagro, toca una persona. Y vienen otros milagros más. Llega el milagro de la mujer del flujo de sangre, de la hija de Jairo, el de la mujer del flujo de sangre, una sanidad en contra de la poca probabilidad. Poca probabilidad. Y va en aumento, sí, porque después de eso, la vida de la hija de Jairo no fue un milagro, una sanidad en contra de la poca probabilidad, sino ahora vida ante cero probabilidad. Cero probabilidad. En creciendo, en aumento. Los milagros fueron en creciendo. Primero, la tempestad. ¿Ok? La tempestad. Algo externo al hombre. Luego, el asunto del endemoniado. Ya ahí toca lo espiritual, lo abstracto, una persona. Ya está tocando. Luego entra la mujer. No es solo espiritual que es abstracto, sino lo físico que es concreto. En creciendo para nosotros. Los milagros de Dios son milagros de Dios. No hay milagros grandes y chiquitos, son milagros de Dios. La misma vida tuya, el que tú estés respirando, es un milagro de Dios. Y es un milagro grande, grande. Por eso tú y yo como cristianos no debemos estar cazando milagros por ahí, cazando testimonios. ¿Y a qué me refiero? Hay veces que nosotros como cristianos vivimos por ahí buscando, nos alejamos de la iglesia, hacemos esto otro, cometemos esta otra locura, y en la parte de atrás de nuestra mente lo que está es, hoy déjame buscar una experiencia que yo pueda contar. No, cuenta que estás con Dios hoy mismo. Cuenta que estás caminando con Dios, que te dio la vida, que estás respirando, que tienes familia, que tienes salud, que tienes comida, que tienes techo. Todo eso es milagroso. Todo eso es milagroso. En creciendo, ambiente, persona, lo espiritual, lo abstracto. Luego la mujer del flujo de sangre, salud física, lo concreto, lo que se podía medir. Los médicos podían ahora certificar porque era algo concreto. Ella está sana. Ella está sana. Y después de eso va algo más grande. A la vida misma. A la vida misma. No soy el Dios nada más que los vientos le obedecen y la mar se calma. No soy el Dios que libera al endemoniado y le quita el mal espíritu, que es algo abstracto a tus ojos humanos. No soy el Dios que sana físicamente a esta mujer con algo que es concreto. Te doy más. Yo soy el Dios de la vida misma. Yo hablo, la tempestad me obedece, los espíritus malos me obedecen, la salud o el cuerpo, el organismo me obedece, la misma muerte no tiene poder sobre mí. ¡Woohoo! ¡Qué cosa maravillosa! Milagros en creciendo, y en el reino de Dios, el reino del oír y el hacer, aquel que escucha y está dispuesto a hacer en base a lo que escucha, a lo que experimenta con Dios, seguirá experimentando también milagros en creciendo, en aumento. ¿Te parece bien? A mí me encanta, a mí también me parece bien. Y entonces tenemos tres enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer por acá algunos de sus mensajes. Dice, vamos acá primero. Muy bien. Ups, se me fue por acá. Dice, increíble que en ocasiones la multitud de hermanos hacen barrera para los que desean llegar a Jesús. Eso es cierto. Amén, dice Jessie por ahí. Bendiciones, mi querida. Me encanta la manera de explicarlo. A mí me gusta el versículo 21. Muy bien. Vamos por acá. ¿Dónde me quedé? Todo aquel ya se está. Eddie, amén. Eddie, bien explicado, pastor. Jesús es el centro, siempre el centro. Lina, amén, amén, sin temor, aleluya, dice Nisi. Lisandra dice, pregunta, vamos a ver. ¿Por qué en el caso del endemoniado, en el versículo 39, Jesús le dice que cuente todo lo que Dios ha hecho por él, pero en el caso de la hija de Jairo, en el versículo 56, Jesús le pide a Jairo y a su esposa que no le cuenten a nadie lo que había sucedido? Mira, es bien cierto eso, creo que lo mencionamos por ahí. Jesús, estaba mirando un poco más adelante en su ministerio. La gente a su alrededor solamente veía lo que estaba pasando en el momento. Jesús miraba un poco más adelante. Y algo que encontramos de Jesús es que Jesús sabía escoger sus batallas. Habían cosas que Jesús podía resolver al momento, pero que no las resolvió.
con las que no lidió porque no era el momento de lidiar con ellas. Así que en este contexto yo te podría decir, quizás era más fácil para la gente alrededor de él asimilar la liberación del endemoniado en este asunto espiritual abstracto, a hablar de vida, de haber resucitado a una niña. Obviamente, posteriormente encontramos experiencias de Jesús más adelante, Jesús resucitando hasta el punto del mismo, y eso no fue secreto. ¿Por qué? Porque el tiempo había llegado. Dios, Jesús, trabaja en su tiempo. En su tiempo. Voy a hacer algo más, Lisandra. Me comprometo a ir a la gramática original a ver qué más puedo encontrar para compartir con ustedes, ¿ok? Esa es mi promesa. Pero mi primera impresión es lo que te estoy comentando. Jesús tenía un plan macro, un plan mayor que lo que los demás podían ver al momento. Tú y yo, digamos que nuestra vida es un rompecabezas, tú y yo vemos una sola piecita. Jesús no, Jesús ve el rompecabezas completo. Así que Él actúa, Él recibe nuestra petición en base a nuestra piecita, la piecita que vemos y que pensamos que somos expertos en nuestra vida por la piecita que vemos, pero no nos contesta en base a la piecita, Él nos contesta en base al cuadro completo de nuestra vida. Y es lo que sucedió allí. Quizás para nosotros lo más importante hubiera sido que ellos hablaran, pero para Jesús eso no era lo más importante en ese momento, porque podría afectar el macro, el plan mayor. Pero nuevamente, prometo que estaré estudiando eso y les dejaré saber. Por amor a los dueños de los cerditos, Jesús no se llevó con él al hombre de Gadara. Okay. De gloria en gloria, alabado sea Dios, Lina. Sí, señora, eso es. Interesante pregunta, dice quién. Amén, gloria a Dios, cree en Jesús y serás salvo. Me gusta el versículo 21, dice Alberto, es increíble pensar que Jesús mismo me considera parte de su familia, simplemente por escuchar y practicar su palabra. Dionisia, pido oración por mi hija Sol, que quedan 2 finales para dar y la tesis para que Dios la ayude y doy gracias a Dios por cuidarnos, por la salud y por la vida. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios, Willy, por acá. Él es soberano, dice Janet. Fuimos llamados a preparar el terreno para que otros hagan la siembra. Dice Marvia, bendito, porque a pesar de ser indigna, Jesús me ha dado la oportunidad de llevar a otros a la palabra de vida eterna. Muy bien, excelente. Están activados en el día de hoy. Me gusta, me encanta, me lo estoy gozando. 3 enseñanzas para nosotros en el día de hoy del capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8 de Lucas. Lo primero es que Dios tiene para ti una nueva vida disponible. Entiéndelo. Dios tiene para ti una nueva vida disponible. Una vida de calidad. Una vida de calidad. Que esta vida de calidad no comienza cuando Él regrese a buscarnos. Comienza desde ya. Aún en nuestra imperfección, aún en un mundo de pecado, podemos disfrutar de la vida de calidad que Dios tiene para nosotros. Porque esa vida de calidad la da que Dios habite en mi corazón. Va a tener su mayor manifestación más adelante, claro que sí. Pero desde ahora tú puedes disfrutar de esa vida de calidad. ¿Ya? Puedes ser ese terreno fértil. Puedes tener actividad con Él como las mujeres hicieron. Apoyarlo, servir con Él. Disfrutar de la oportunidad de vivir con Jesús. Donde todos somos familia. Donde todos somos familia. Porque su familia son los que escuchan y hacen. Y tú y yo escuchamos y hacemos en el nombre de Jesús. Muy bien. Así que número 1, Dios tiene para ti una nueva vida disponible. Una vida de calidad. Dios tiene para ti una nueva vida disponible, una vida de calidad. Número 2, tú escoges si la deseas porque Dios insiste, pero no obliga. Dios insiste, pero no obliga. Te toca a ti decidir. Tú escoges si deseas esa vida de calidad, porque Dios insiste, pero no obliga. Y número 3, sus milagros son sus milagros. Sus milagros son sus milagros. Él determina la frecuencia, Él determina la intensidad, Él determina el propósito, Él determina el tiempo. Sus milagros son sus milagros. No querramos insistir en querer doblarle el brazo a Dios para que los milagros de Él sean nuestros milagros, o se den en nuestro tiempo, o en nuestra frecuencia, o con nuestra intensidad, con la intensidad que tú y yo queremos. No nos toca a nosotros
Le toca a Dios porque sus milagros son sus milagros. Él determina frecuencia, intensidad, propósito, tiempo. A nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca hacernos disponibles. Hacernos disponibles y tener apertura de corazón. Eso es lo que a ti y a mí nos toca. Hacernos disponibles. Señor, aquí estoy. That's it. Quizás sea nuestra primera oración en la mañana. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué quieres? No sé cómo tú vas a actuar, no sé qué es lo que tú deseas, pero confío en que tú sí sabes. Aquí estoy. ¿Ya? Número 1, Dios tiene para ti una nueva vida disponible, una vida de calidad. Número 2, tú escoges si deseas esa vida de calidad, porque Dios insiste, pero no obliga. Y número 3, a nosotros nos toca hacernos disponibles ante sus milagros, porque sus milagros son sus milagros, le pertenecen a Él. Él determina frecuencia, intensidad, propósito, tiempo. ¿Estás conmigo hasta allí? Ojalá y esto lo hayas entendido, ojalá y puedas abrazar esto, ojalá y puedas disfrutar de esta maravillosa enseñanza que Dios nos tiene o ha preparado para nosotros ya. Muy bien. Dice, nuestro Dios es un Dios de amor que nos ama sin cuestionar. Solamente debemos ir a Él y seguir a Cristo y ponerlos en primer lugar en todo. Dice Dionisia. Carmen, Milly, gracias por dejarte utilizar por Dios. Oír y hacer lo tengo. Eso es la parte más importante. Oír y hacer. Oír y hacer. De eso hablamos en el día de hoy. Del reino atípico donde se oye y se hace. Donde se oye y se hace. Pido oración por mi hija, dice Wanda, y oración personal, con gusto. Jesse nos dice, somos familia y hermanos en Cristo. Aleluya. Eso es. Somos familia y hermanos en Cristo. Algunos más lindos que otros, ¿o no? En el caso de los hombres, las damas son todas hermosas. Hay que acumular un poquito de punto con ustedes. Bueno, llegó el momento de orar y les agradezco enormemente que hayan decidido estar conmigo durante esta horita. Mañana regresamos a las 6 de la tarde. Y les recuerdo que, aunque estamos a las 6, luego a las 8 vuelvo y me conecto. Porque estaré compartiendo 3 días maravillosos con la juventud de Georgia y de Tennessee a través de la internet, junto con el pastor René Hernández, mi compañero René Hernández. Y vamos a estar transmitiendo por los canales de nuestra iglesia, de su casa, en YouTube y en Facebook, y por el canal de Facebook de su iglesia, de Cajún, me parece que se llama. ¿Okay? Así que vamos a orar justo ahora, a pedirle a Dios que nos siga dirigiendo. Si usted está viendo este mensaje o este video ya grabado, puede dejar su petición en el chat o en los comentarios, que con gusto vamos a estar orando por usted también. ¿Okay? Por allí oración por una gran amiga afectada de salud, dice Ana Mirka, mi madre, la madre que me parió. Te amo, mamá. Muy bien, vamos a orar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, pues oremos. Padre bueno, gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, gracias por tu compañía, gracias. Gracias porque nos amas tanto y porque a esta hora estás atendiendo nuestras peticiones para darnos esperanza, para darnos confianza. Queremos vivir en ti, Señor. Que podamos entender lo que es vivir en tu reino atípico. Que podamos vivir oyendo y haciendo, tal y como hicieron las mujeres presentadas por Lucas en los primeros versículos de este capítulo. Que podamos entender que tus milagros son tus milagros, que tú escoges cuándo, que tú escoges la frecuencia, que tú escoges la intensidad, que tú escoges el propósito, que a nosotros nos corresponde solamente a estar disponibles, tener apertura de corazón. Gracias, porque en el día de hoy hemos recordado que tú tienes una vida de calidad disponible para nosotros, una vida diferente dentro de esta comunidad atípica, y que a nosotros nos corresponde aceptarla, porque tú insistes pero no obligas. Te amamos, Señor, por eso y mucho más. Bendice cada hogar que nos observa en este momento. Gracias por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios me las bendiga, me las sostenga, me los cuide. Siga escribiendo si desea. No hay ningún problema con eso. Les amamos. Un besote, un abrazo cibernético desde Tennessee, desde el Southern Adventist University, desde su casa Church o Collegedale,
Spanish American Church, acá en Tennessee, en el sur de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Nos regresamos mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Recuerda mantener tu fe en movimiento, haciendo lo que te corresponde y permitiéndole a Dios hacer lo que a Él le corresponde. Tú y yo hacemos lo posible y Dios se encargará de lo imposible. Hasta mañana, familia. Bye bye.